Gracias, Juliana. Buenos días. Saludo primero que todo al doctor Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos, por esta invitación y por este espacio que nos ha brindado al Consejo Nacional de Juegos de Suerte de Azar, así como a Asojuegos, todos sus miembros, junta directiva y a todos los organizadores de este evento. Bueno, ¿me podrían colaborar con la presentación, por favor? La agenda que tenemos preparado para el día de hoy, siguiente, por favor. Abarca tres temas fundamentales. Primero, pues voy a hacer una presentación general del sistema de administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva que fue acogida por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte de Azar en el mes pasado. En este punto revisaremos los aspectos generales del sistema, las actividades del sistema de prevención que continúan y se mantienen, las disposiciones generales, y por último, tendremos un conversatorio con unos actores importantes de nuestros juegos territoriales, quienes presentarán sus perspectivas sobre la importancia, los retos y los beneficios que trae este sistema para ellos. Siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, para comenzar, les voy a hacer una presentación del sistema de administración de riesgos. Siguiente. Gracias. ¿Qué antecedentes tenemos de este sistema? La Secretaría Técnica, en la fase preparatoria de evaluación que tuvo para la visita del Fondo Monetario Internacional en el año 2017, evidenció que el sistema preventivo, el CIPLAF, no contemplaba acciones para dar cumplimiento a la recomendación 1 del GAFI, que esta hacía referencia al sistema de administración de riesgos. Debido a esto, pues se estableció la primera necesidad de migrar de este sistema preventivo a uno de administración de riesgos. En segundo lugar, en cuanto a la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, si bien se adoptó una sanción financiera dirigida, que era el congelamiento de pagos de premios, no se estableció una medida para mitigar el riesgo frente a esta actividad. Ahí ya son dos debilidades o dos aspectos que la Secretaría evidenció que presentaron la necesidad de acogernos a un sistema de administración de riesgos. En tercer lugar, verificamos que no se tenían identificadas las amenazas y vulnerabilidades de nuestros juegos territoriales. Este es otro punto frente al cual el sistema que tenemos implementado a partir del mes anterior permitirá que cada uno de nuestros sujetos obligados establezcan estas amenazas y vulnerabilidades, las cuales se van a construir para el sector de juegos territoriales. Por último, se verificó que las actividades preventivas no abordaban algunos juegos territoriales como las rifas y los promocionales, asimismo la lotería instantánea y el loto. Entonces, este nuevo sistema integra estos juegos territoriales que no estaban contemplados en el sistema preventivo. Siguiente, por favor. ¿Cuáles han sido las acciones que desde el Consejo y desde la Secretaría hemos adoptado y adelantado para migrar a este sistema de administración de riesgos? A finales del 2017, la Secretaría adoptó un manual interno para la vigilancia, control y mitigación de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Este fue un manual interno que tenemos desde la Secretaría que guía nuestras funciones como ente que vigila los juegos territoriales. Posteriormente, en el año 2018, integramos este manual con uno nuevo que se acogió, pero ya enfocado y basado en los riesgos de nuestros operadores de juegos de suerte de azar territorial. Este manual guía nuestra actuación y nuestra vigilancia frente a los operadores. Está compuesto por dos capítulos. El primero es la vigilancia del sistema de administración de riesgos de nuestros operadores y el segundo es la administración del riesgo operativo. Acá ya entramos a verificar que nuestros operadores de juegos estén cumpliendo con el régimen propio del monopolio, entre otros aspectos ya operativos que se enmarcan dentro de la vigilancia que tiene el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. Desde el año 2019, evidenciando las falencias que ya o las debilidades que revisamos desde la Secretaría frente al sistema preventivo, la Secretaría realizó un estudio para migrar de este sistema preventivo CIPLAF al sistema de administración de riesgos SARLAF. Este fue un proceso participativo, tuvimos varias mesas de trabajo con los gremios. Acá la profesional de la Secretaría Técnica, Marta López, lideró este proyecto siempre muy juiciosa, acugiosa de las recomendaciones y el apoyo del doctor Javier Villa,
Él nos ayudó también en la construcción de este acuerdo y se hicieron diferentes reuniones con Asojuegos, con los oficiales de cumplimiento, con Fedelco, que es el gremio de las loterías del país. Asimismo, pues estuvo de la mano con la UIAF. Este acuerdo pues fue revisado y trabajado con la UIAF, quien siempre nos ha apoyado en todo este proceso. Todo este proceso, como lo venía diciendo, comenzó en el 2019 y culminó el mes pasado con la adopción del Acuerdo 574 de 2021. Siguiente, por favor. Ya entrando en materia, les voy a presentar cómo se integra el sistema. El sistema preventivo no va a desaparecer. Simplemente esas actividades de prevención y detección que traíamos con el CIPLAF se van a integrar con la administración de riesgos. Entonces, en esta gráfica les voy a presentar cómo vamos a integrar esos dos sistemas. Bueno, primero a través de las políticas que cada entidad del orden departamental o municipal, como veremos más adelante, dentro de este sistema de administración de riesgos, entran nuevos sujetos obligados donde están los municipios y los departamentos. Entonces, estas entidades del orden departamental, municipal y las personas jurídicas deberán acoger políticas enfocadas en los riesgos que puedan evidenciar. Y a su vez, estas políticas deben estar sustentadas en los riesgos propios de cada sujeto obligado. ¿Qué contiene estas políticas? Lineamientos, recomendaciones, todos los aspectos que deben tener en cuenta dentro de su organización para el cumplimiento del sistema. En segundo lugar, tenemos el código de ética. El sistema preventivo ya les había establecido la obligación de tener este código, ya todos nuestros sujetos obligados tienen este código de ética. La idea es que le integren un nuevo capítulo con el sistema de administración de riesgos. Este capítulo pues debe obedecer a los principios de fidelidad, respeto, consideración y disciplina organizacional, que son esenciales para el cumplimiento del sistema. ¿De qué estará compuesto este capítulo en el código? De compromisos y responsabilidades. Allí establecerá pues todos los responsables, los compromisos que adquiere el sujeto obligado en su organización para el cumplimiento del sistema. Todo esto está de acuerdo a los riesgos que cada uno evidencia o a la exposición de riesgo que pueda tener cada sujeto obligado. En segundo lugar, vamos a revisar el conflicto de intereses. Allí se van a establecer en qué circunstancias o bajo qué aspectos se crea un conflicto de intereses frente a la implementación del sistema y qué manejo se le va a dar a la organización cuando esto llegue a suceder. En tercer lugar, tenemos el capítulo sobre la reserva de la información. En especial, el oficial de cumplimiento tiene que cumplir con una reserva de alguna información que solo conocerá la UIAF y, en dado caso, el Consejo Nacional de Juegos de Suerte de Azar. Entonces, en este capítulo se debe establecer todo el procedimiento, quiénes podrán acceder a la información, cómo se va a aguantar la reserva, en qué momento se podrá hacer un levantamiento de esa reserva, etcétera. Por último, contemplaremos un régimen sancionatorio dentro de este código de ética para todos aquellos funcionarios o empleados de la organización que no estén cumpliendo o no estén implementando el sistema de administración de riesgos. Entonces, así ya tendríamos como integrado el código de ética con este sistema de administración de riesgos. El siguiente punto son los componentes de este sistema. Este sistema está compuesto por un aspecto humano, donde está toda la organización, toda la parte interna del sujeto obligado, órganos de administración, dirección y control y todos los empleados del sujeto. El componente normativo, comenzando por el cumplimiento de nuestra Constitución, las leyes, decretos, todo el régimen del monopolio y, por supuesto, el Acuerdo 574 del 2020 que contempla pues la integración de este sistema. Por último y no menos importante, pues tenemos el aspecto tecnológico que va a apoyar en la implementación del sistema a través de sistemas de software y hardware. Ellos directa o indirectamente pues entrarán a cumplir las labores o lo que se contemple dentro del procedimiento para la implementación y el cumplimiento de este sistema de administración de riesgos. El siguiente punto que tenemos es el contexto. Cada uno de nuestros sujetos obligados va a tener que construir un contexto externo e interno que le va a permitir que, a partir del externo, voy a verificar mi relación con el entorno, en especial aquellas relaciones comerciales o con terceros, para conocer las amenazas que se puedan presentar en ese relacionamiento que se da. Por su parte, en el contexto interno, pues ya entro a verificar las vulnerabilidades y debilidades que tengo dentro de la organización. Este análisis de este contexto lo voy a basar en criterios cualitativos y cuantitativos, donde verificaré efectivamente qué vulnerabilidades tengo en mi organización.
Esta es una tarea muy importante para los sujetos obligados porque de la construcción de este contexto, pues pasamos al siguiente punto que son las etapas. En las etapas, pues la primera etapa es la identificación de los riesgos, de ahí pues el insumo va a ser el contexto que ya construí previamente, donde voy a precisar objetivamente los incidentes de riesgo que se pueden presentar para mi empresa, o sea, cada sujeto obligado de acuerdo a sus actividades y a su operación deberá identificar qué riesgos se pueden presentar. Luego de ello, voy a entrar a verificar, voy a medir los riesgos, el grado de exposición a los riesgos. Aquí voy a verificar qué tan probable puede ser que se concrete algún riesgo. Luego de ello, y al verificar o a medir la exposición que puedo tener a los riesgos, establezco el control a cada uno de los riesgos, donde puedo identificar qué acciones o actividades voy a establecer para minimizar la probabilidad o el impacto de estos riesgos en caso de que se lleguen a concretar. Por último, pues voy a tener una fase de monitoreo donde voy a hacer revisiones periódicas sobre la eficiencia y la efectividad del sistema y si efectivamente se me han concretado los riesgos y la forma en que voy a cómo manejar esos temas. Por último, pues tenemos los elementos del sistema de administración de riesgos. Aquí tomamos unas acciones o actividades que se ejecutaban en el preventivo, las integramos y las establecimos como mecanismos e instrumentos para prevenir y detectar actividades de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, con cada uno de estos componentes yo voy a integrar los dos sistemas, el CIPLAF que venía y el de administración de riesgos que se acoge por el Consejo a partir del mes de julio. Siguiente, por favor. Este sistema pues es compatible con otros sistemas de monitoreo o control interno que ya traían nuestros sujetos obligados. Por ejemplo, está el Estatuto Anticorrupción, que todas las entidades del Estado públicas, sean nacionales, departamentales o municipales, pues deben acoger al sistema de control interno y el modelo integrado de planeación y gestión. Así es, este sistema se integrará con estos sistemas para pues que sea más robusto todo este tema de control. También hay algunos sujetos obligados que ya han acogido previamente un sistema de administración de riesgos, entonces la idea es que se integre con estas nuevas preceptos que están en el acuerdo 574 y así dar cumplimiento al acuerdo establecido por el Consejo. Siguiente, por favor. Bueno, como ya les había mencionado, uno de los cambios que trae este sistema, pues aparte del establecer los riesgos, son los sujetos obligados. Anteriormente nosotros desde el Consejo y la Secretaría solo teníamos como sujetos obligados a los departamentos y al Distrito Capital. Con este nuevo sistema incluimos como sujetos obligados los 1.123 municipios del país y los distritos especiales. ¿Por qué? Porque estas entidades territoriales aprueban y autorizan la operación de juegos como las rifas y los promocionales que también ingresan al sistema. Entonces, en el marco del sistema de administración de riesgos, tenemos nuevos sujetos obligados, se amplía nuestro panorama y nuestro margen de acción porque ya entramos a verificar el cumplimiento del sistema en los municipios del país. Asimismo, siguiente, gracias. Tenemos frente a la operación nuevos sujetos obligados. ¿Quiénes son nuestros operadores de los juegos territoriales? Pues los operadores de lotería, los operadores de chance, los operadores de rifas y promocionales, los operadores de apuestas hípicas y los operadores de lotería instantánea y loto. Actualmente, con el nuevo sistema de administración de riesgos, entraríamos a verificar el cumplimiento de este en las 4 asociaciones operadoras del doble acierto asociado con premio acumulado en el chance y las asociaciones que se van a constituir para la operación de raspa y listo, que es el incentivo con cobro de premio inmediato que fue creado el año pasado y que aspiramos a operar en el mes de octubre de este año. Por su parte, pues también ingresarán rifas y promocionales, apuestas hípicas, lotería instantánea y loto. ¿Quién vigila el sistema? Principalmente la tarea de supervisar el cumplimiento y la implementación, pues está a cargo del Consejo a través de la Secretaría Técnica. ¿Qué vamos a hacer desde la Secretaría Técnica? Vamos a avalar el manual de procedimientos que tiene que acoger cada uno de los sujetos obligados. Asimismo, vamos a registrar o llevar un registro de todos los oficiales de cumplimiento de cada uno de los sujetos obligados. Sin embargo, ya lo voy a referenciar con más detalle más adelante, los municipios y departamentos no van a tener que tener un oficial de cumplimiento, pero sí van a tener que establecer estas tareas a cargo de un responsable dentro de su estructura organizacional.
Asimismo, el Consejo va a verificar el cumplimiento y la ejecución del sistema. Para ello, pues va a adelantar visitas periódicas a los sujetos con el fin de verificar que efectivamente se esté implementando y se esté dando cumplimiento al sistema de administración de riesgos. ¿Qué van a hacer las entidades administradoras? Como ya las mencioné antes, que son municipios, departamentos, etcétera. Primero, verificarán que todos sus operadores hayan acogido el sistema de administración de riesgos y segundo, deberán implementar el sistema en sus actividades. Asimismo, pues tenemos las oficinas de control interno de auditoría, ellos también van a verificar y hacerle seguimiento a este sistema de administración de riesgos. Primero, la oficina de control interno tendrá que evaluar la eficiencia y efectividad del sistema. Estos informes se presentarán pues a la junta directiva y al representante legal o gerente. Segundo, deberán dar aplicación a las políticas que se acogieron en el marco del sistema. Tercero, deberán informar a la junta directiva sobre las deficiencias o la efectividad del sistema. Y cuarto, deberán verificar el cumplimiento de la norma, es decir, el acuerdo 574 del 2021. Estas evaluaciones se deben hacer de forma semestral. Por su parte, el revisor fiscal, también de forma semestral, deberá verificar que los procesos y el manual de procedimiento que se haya acogido por la organización o por el sujeto obligado, pues cumpla con el acuerdo 574. Segundo, deberá informar al órgano de dirección sobre la deficiencia del sistema en caso de presentarse. Tercero, deberá solicitar a los socios de la empresa o del sujeto obligado una certificación del origen lícito de los recursos. Esto sucederá, bueno, al comienzo de la implementación del sistema, pero cada vez que un socio o ingrese un nuevo socio a la empresa, deberá solicitar esta certificación, la cual deberá remitir al Consejo Nacional de Juegos de Suerte de Azar. Asimismo, tenemos una nueva tarea para el revisor fiscal, que es consultar a los socios en las listas restrictivas. Esto con el fin de dar pues toda la procedencia y que se cumpla con todo el tema de seguridad a nivel internacional y nacional. Este certificado deberá presentarlo al Consejo semestralmente, el 10 de enero, los primeros días del 10 de enero, perdón, y los primeros días del mes de junio. Estas son como las tareas principales que tienen estos actores que conllevan a la vigilancia del sistema con el fin de verificar su efectividad y eficiencia. ¿Cuáles son las actividades de prevención que permanecen o se integran en el sistema ya como mecanismos o como instrumentos? Siguiente, por favor. Primero, pues los sujetos obligados siempre deberán tener una debida diligencia en el conocimiento de las personas y la identificación del beneficiario final. Deberán verificar pues las personas internas en las listas restrictivas. Acá también pues hacemos un llamado con el fin de también revisar pues todo el tema de los colocadores, hacer capacitación con ellos sobre la integración del sistema. También deberán verificar aquellas personas externas que son las que apoyan a la ejecución de su objeto social y que en esa relación o en el transcurso de su relación comercial o laboral, pues estar verificando en listas restrictivas el comportamiento y el manejo de estas personas. Asimismo, pues deberán revisar las personas expuestas políticamente y qué tratamiento se le va a dar. Y la identificación de ganadores de premios. Esta identificación se hace de acuerdo a unos montos que se han establecido y que fueron acordados con la OIAF. Esto ya venía, como lo mencioné, del sistema preventivo y se integra en este sistema como un mecanismo. El segundo mecanismo que tenemos es la gestión de informes y reportes. Entonces tenemos operaciones inusuales, deberán presentar informes y reportes sobre las operaciones inusuales que se presenten. Esto debe quedar muy claro en el manual de procedimiento. Tenemos que presentar operaciones sospechosas o su ausencia ante la UIAF, ganadores de premios o su ausencia ante la UIAF. Entonces, estos 3 puntos hacen parte de ese mecanismo de gestión de informes y reportes. Siguiente, por favor. ¿Qué otras actividades se mantienen, pero como instrumentos, ya no como mecanismos, sino como instrumentos? La identificación de ganadores de premios. Cada vez que un apostador o ganador vaya y reclame el premio, se debe identificar de acuerdo a las tarifas, de acuerdo a unos montos que ya ha establecido y se ha acordado con la IAF. Un congelamiento de pagos de premios. Esto es cuando una persona que fue a reclamar un premio de acuerdo pues, a unos montos, se verifica que está en una lista restrictiva, pues se congela el pago hasta que las autoridades competentes pues intervengan. Tercero, consulta de listas de control nacional e internacional. Esa es la consulta que les he venido mencionando, las listas restrictivas del Consejo de Seguridad.
Cuarto, la debida diligencia de personas provenientes de países o jurisdicciones con serias debilidades en la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Es el manejo o el tratamiento que le van a dar a las relaciones comerciales, laborales o de pago de premios con personas que provengan de estos países. Eso debe quedar muy claro pues en el manual de procedimientos. Quinto, establecer señales de alerta por personas, operaciones, canales de distribución, jurisdicciones o zonas geográficas. Esto es fundamental en este sistema, poder reconocer las señales que me van a presentar como la señal o la alerta cuando pueda concretarse alguno de los riesgos que ya he evidenciado en un proceso o en una etapa anterior. Sexto, tenemos las capacitaciones al personal que intervenga en el giro de sus operaciones. Acá es fundamental tener en cuenta a los colocadores que conozcan integralmente el cumplimiento del sistema, así como toda la organización, todos los que intervengan en la operación del sujeto obligado. Y séptimo, tenemos la conservación documental. En especial es importante esta conservación para el pago de premios. Cada vez que se hace un pago de premios, como lo mencionaba, pues se hace una verificación en una lista restrictiva. Lo importante es que cuando una autoridad lo solicite o el mismo consejo en su función de supervisor solicite pues esos soportes de la verificación, pues se encuentre conservado de acuerdo pues a la norma de archivo general que tenemos en el país. Siguiente, por favor. Ya vamos a verificar las disposiciones especiales de este sistema. Tenemos unas tareas a cargo de los administradores, municipios, departamentos, loterías. Primero deben identificar plenamente las personas naturales y jurídicas, así como aplicar las medidas preventivas ante personas expuestas públicamente. Esto es una tarea o un mecanismo que trae este sistema para los administradores. En rifas y promocionales, que es uno de los juegos territoriales que se integran, nuevos por decirlo así, en este sistema, se debe solicitar la declaración sobre el origen de los fondos o bienes que se utilizan pues, para la operación de estos juegos y que los recursos que se obtienen de la operación pues, no serán usados para el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Luego, al finalizar el juego, pues debe remitir a la OIAF y al Consejo la lista de ganadores. Esto sucederá 5 días después de que finalice el juego. O sea, el sistema como tal, el acuerdo les trae un término específico para la presentación de estas listas. En contratos de concesión se deberá solicitar la certificación sobre el origen lícito de los fondos, la composición accionaria cuando sea pues una empresa privada o una asociación, el beneficiario final y que cuenta con un sistema de administración de riesgos. Siguiente. Las juntas directivas de las empresas operadoras también tienen tareas en nuestro sistema. Ellos deberán fijar la política, el primer puntico que les presenté en unas diapositivas anteriores. Ellos deberán fijarla y que esté acorde con el acuerdo 574. Eso es muy importante. Todas estas políticas deben cumplir con los requisitos que trae el acuerdo. A su vez, la junta directiva deberá acoger el código de ética. En segundo lugar, deberá aprobar la estructura funcional del sistema de administración de riesgos, o sea, al implementar el sistema debe establecerse cada sujeto obligado. Esta va a ser la estructura que va a estar a cargo, si se va a hacer una oficina, si va a ser solo el oficial de cumplimiento, eso lo debe aprobar la junta directiva o el máximo órgano de dirección de la empresa. Deberá asignar los recursos en aspectos humano, tecnológico, técnico, informático y de seguridad informática. Designar el cargo de oficial de cumplimiento y suplente. La junta directiva deberá verificar los requisitos que trae el acuerdo 574 y asimismo designar su oficial de cumplimiento y suplente, que es un aspecto nuevo en este sistema. Anterior, en el preventivo no teníamos un suplente, en el nuevo tendremos un suplente. En quinto lugar, la Junta Directiva deberá aprobar el manual que desarrolla el sistema de administración de riesgos, el manual operativo, el manual de procedimientos, deberá ser aprobado por la Junta y a su vez deberá pronunciarse sobre los informes del oficial de cumplimiento. Una de las tareas del oficial de cumplimiento es presentar informes periódicos sobre la ejecución y cumplimiento del sistema. Esto los deberá llevar a la Junta Directiva, quien lo aprobará y tomará las decisiones del caso, sea que no presente ninguna actividad o no se deba hacer ninguna actividad, pues todo deberá quedar documentado, pero debe estar presentado ante la Junta Directiva. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las tareas del oficial de cumplimiento? Pues acá los oficiales de cumplimiento pues deben tener plena autonomía, capacidad de decisión y debe ser un cargo directivo. Primero, para este sistema el oficial de cumplimiento debe tener conocimientos en administración de riesgos.
De acuerdo al estudio que cada sujeto obligado haga de su exposición a riesgos, pues asimismo serán los requisitos que se les va a solicitar a los oficiales de cumplimiento. Es decir, a mayores riesgos, mayores exigencias intelectuales, profesionales, de experiencia y de competencia del oficial de cumplimientos. Vale resaltar que estos requisitos para el oficial de cumplimiento principal también los debe cumplir el suplente. Tercero, no debe pertenecer a organismos de control ni ser gerente o subgerente. Ese es otro cambio que traemos con este sistema. El oficial de cumplimiento no puede ser ni gerente ni subgerente del sujeto obligado. Cuarto, los departamentos y municipios, como ya lo había mencionado, no tendrán una oficial de cumplimiento, pero sí tendrán un responsable que deberá hacer los reportes ante la OIAF y será el contacto con el Consejo sobre el cumplimiento del sistema. Quinto, el oficial presentará a la Junta Directiva el informe sobre la evolución y monitoreo del sistema, así como la gestión. Primero, pues va a presentar unos informes sobre la implementación hasta que ya esté implementado completamente en la organización y luego le hará informes semestrales sobre la gestión que se adelante del sistema. Y sexto, por último, entre otras tareas que están en el artículo 15.3 del acuerdo, está su función de entrenar a las personas que apliquen directa o indirectamente los mecanismos o instrumentos del sistema. Entonces, cabeza del oficial de cumplimiento queda la tarea de entrenarlos. Es así como ellos tendrán la tarea de diseñar e impulsar programas de capacitación. Acá nuevamente hago un llamado, es importantísimo que tengamos en cuenta a nuestros colocadores para que conozcan pues a cabalidad la norma y el cumplimiento y las tareas que ellos tienen que ejecutar en la labor que ejercen dentro de la organización. Otra tarea fundamental del oficial de cumplimiento, pues en la verificación que se haga listas restrictivas en caso de encontrar que alguna persona se encuentra en alguna de estas listas, deberá comunicar tanto a la OIAF como a la Fiscalía y esto se mantendrá en reserva. Siguiente, por favor. Los representantes legales o gerentes también tienen tareas dentro del sistema. El primero es verificar que los procedimientos se desarrollen de acuerdo a las políticas que se hayan acogido por el sistema. El segundo es colaborar con el diseño del sistema, el manual de procedimientos, colaborar en toda la implementación del sistema de administración de riesgos. El tercero es el apoyo que le tiene que brindar al oficial de cumplimiento para que desarrolle sus funciones. El cuarto es velar porque se cuente con un recurso humano, económico y tecnológico suficiente y adecuado de acuerdo a la exposición de riesgos de cada uno de los sujetos obligados. Y el quinto es presentar de la mano del oficial de cumplimiento informes periódicos sobre la evolución del sistema. Entonces, acá hay una labor conjunta y de apoyo entre el oficial de cumplimiento y el representante legal o gerente de la organización o del sujeto obligado. Y aquí ya en la siguiente, por favor, voy a presentar los mecanismos que se integran, que ya vienen con este nuevo sistema, no vienen de lo preventivo, sino que ya son nuevos. Primero, se van a tener que adoptar y establecer medidas de prevención y control simplificadas según el análisis de riesgos y la exposición. Entonces, ahí voy a establecer qué medidas voy a tomar. Siempre debe estar basado en un enfoque de riesgos. Segundo, se puede establecer la delegación cuando un distribuidor o comercializador paguen premios. Yo puedo delegarles la función y los procedimientos para el conocimiento y la identificación de las personas que van a hacer el pago de premios. Tercero, van a tener que construir un análisis cualitativo y cuantitativo de acuerdo al nivel de riesgo o la exposición que tenga cada sujeto obligado sobre el comportamiento de la operación del juego, agrupado por características comunes. ¿Para qué este informe? Es para apoyar la construcción de señales y alertas y hallazgos de conductas inusuales para cada sujeto obligado, de acuerdo a su operación y a la influencia o la jurisdicción donde usted ejecute sus actividades, pues tendrá que establecer las señales de alerta y hallazgo de conductas inusuales. Este análisis también nos permitirá desde el Consejo consolidar un análisis de vulnerabilidad y debilidad, tanto cualitativo como cuantitativo, del sector de juegos de suerte y azar territoriales. A su vez, este estudio considerará las personas, operaciones, procedimiento de pago de premios, canales de comercialización, áreas geográficas o jurisdicciones, como ya lo había mencionado. Asimismo, el siguiente, por favor, tenemos otros mecanismos que ya van enfocados a nuestros nuevos sujetos obligados, que son los municipios y los departamentos, quienes tendrán que reportar los ganadores de los juegos territoriales de rifas y promocionales y las operaciones sospechosas que se puedan presentar. Este reporte lo deberán adelantar ante la OIAF. Así que se hace un llamado para que las entidades territoriales que van a entrar
a implementar este sistema, pues se pongan en contacto con la OIAF con el fin de que se coordine cómo va a ser el reporte de la información. La OIAF les permitirá una contraseña donde ellos ahí pues deberán hacer ese reporte. Las asociaciones, quinto y último mecanismo es las asociaciones operadoras de sorteos extraordinarios del juego de lotería. Las asociaciones del doble de acierto con premio acumulado en el juego del chance y el incentivo con cobro de premio inmediato deberán reportarle el ganadores de premios a la OIAF. Muchas de estos ya lo venían haciendo desde el sistema preventivo estos sujetos obligados, entonces con este nuevo sistema pues ingresa el doble acierto asociado, las asociaciones de sorteos extraordinarios y el incentivo con cobro. Tenemos ahora unos instrumentos complementarios. Primero, el primer instrumento es la consolidación electrónica de operaciones por factor de riesgo para realizar análisis estadísticos. El primer y segundo punto es con el fin de hacer un seguimiento y una verificación estadística del comportamiento de las operaciones de cada uno de los sujetos obligados, lo cual se podrá consolidar para verificar el comportamiento en el sector. El segundo es el monitoreo de operaciones mediante un procedimiento informático que analice la totalidad de sus operaciones en periodos determinados. Esto todo es con un análisis estadístico que nos permitirá o nos reflejará el comportamiento de las actividades de cada uno de los sujetos obligados. El tercero es deberá construir un listado de señales de alerta y tipologías. Esto es fundamental para poder reconocer y actuar frente a estas señales de acuerdo a la exposición de riesgos. Todo va enmarcado a la naturaleza de las operaciones del sujeto obligado y la exposición de riesgos que pueda tener. Cuarto, deberá aplicar metodologías para la identificación, análisis, evaluación, tratamiento y monitoreo de los riesgos, así como contar con una matriz de riesgos. La metodología para la construcción de la matriz de riesgos no ha sido establecida o no se ha escogido una en específico por el Consejo, simplemente es que cumpla con las características solicitadas en el acuerdo para que se verifiquen con integridad los riesgos que cada sujeto obligado tendrá que desarrollar, verificar. Por último, pues tenemos el manual de procedimientos, que es el documento eh, bandera o el más importante dentro de este sistema, sin desmeritar lo anterior, pero acá en este vamos a condensar todo lo que integra nuestro sistema. Este manual debe ser aprobado por la Junta Directiva y deberá ser avalado por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. ¿Qué debe contener este manual? Bueno, primero un marco contextual, todo el marco de operación, acciones, actividades que ejecuta el sujeto obligado, un contexto normativo, las normas que integran el sistema, donde no debe faltar el acuerdo 574 del Consejo, un contexto administrativo de los riesgos, todo el tema de la matriz de riesgos, cómo la vamos a manejar, etcétera, todo el estudio, contexto externo, interno que se hizo, un contexto conceptual, una identificación de los riesgos, medición, control y seguimiento, la matriz de riesgos que veníamos hablando, la política también debe estar dentro del manual de procedimientos, el código de ética, los órganos de dirección, administración y de control. Aquí también debe quedar muy claro si va a haber una oficina especial para el cumplimiento del sistema o encargado del seguimiento sobre la eficiencia y efectividad del sistema. Aquí también deben estar establecidos los mecanismos e instrumentos de control. Si bien el acuerdo trae unos mínimos, por decirlo así, establece unos requisitos para la construcción de estos mecanismos e instrumentos que ya los referencié. Esto no es óbice para que, de acuerdo a la exposición de riesgos que cada sujeto obligado tenga, pues pueda acoger y establecer nuevos mecanismos e instrumentos que conlleven a la eficiencia de este sistema. Las herramientas informáticas, formatos o formularios de instrumentos que instrumenten las medidas de control. Aquí, para resumir, tenemos tres formatos, donde está la identificación de ganadores, la identificación de proveedores, la identificación de contratistas y los beneficiarios finales, y las constancias de actividades de debida diligencia. Y a su vez hay que establecer los responsables para integrar pues este sistema con los que ya traían y quienes estarán a cargo del cumplimiento y eficiencia de este sistema. Listo, espero no haber pasado el tiempo. Ya les voy a presentar los actores importantísimos de nuestro sector que me están acompañando en esta presentación.